Llevas un vestido blanco, caminando hacia el altar donde el amor de tu vida te espera. Es el día más feliz de tu vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, en cambio, fueras una niña de 6 años, siendo vendida como ganado? ¿Y si tu luna de miel fuera un espectáculo público donde cientos de personas te vieran ser violada? ¿Y si descubrir que ya no eres virgen significara tu ejecución inmediata a la mañana siguiente de la boda? Bienvenidos al mundo real de las tradiciones matrimoniales a lo largo de la historia. Olvídate de todo lo que Hollywood te enseñó sobre bodas románticas. Durante milenios, el matrimonio no tuvo absolutamente nada que ver con el amor. Se trataba de propiedad, poder político y control reproductivo, y las tradiciones que rodeaban estas uniones eran tan brutales que harían que las películas de terror parecieran cuentos de hadas. Estás a punto de descubrir las 6 tradiciones de boda más perturbadoras de la historia humana, prácticas que no solo eran aceptadas, sino celebradas por civilizaciones enteras, tradiciones tan impactantes que te harán agradecer vivir en el siglo XXI. No olvides suscribirte, porque este viaje a través de las pesadillas matrimoniales de la humanidad apenas está comenzando. Antes de empezar, necesitas entender algo fundamental. Durante el 99% de la historia humana, el matrimonio no era sobre amor, era sobre supervivencia, política y economía. Las mujeres eran literalmente propiedad que cambiaba de manos entre hombres, los niños eran mercancías negociables, y la virginidad era una mercancía más valiosa que el oro. Las tradiciones que vas a escuchar no eran aberraciones de sociedades primitivas, eran prácticas centrales de civilizaciones avanzadas, griegos, romanos, europeos medievales, dinastías chinas, imperios islámicos. Todos participaron en rituales matrimoniales que hoy clasificaríamos como crímenes contra la humanidad. Y aquí está la parte más perturbadora. Muchas de estas tradiciones persistieron durante milenios, porque eran consideradas no solo normales, sino sagradas. Eran bendecidas por dioses, sancionadas por leyes y celebradas por comunidades enteras. Cada tradición que vas a descubrir fue documentada en registros históricos, códigos legales y crónicas contemporáneas. No estoy hablando de rumores o leyendas, estoy hablando de prácticas oficiales que moldearon sociedades durante siglos. Así que prepárate para una revelación brutal. Los matrimonios tradicionales que algunos romantizan hoy eran, en realidad, sistemas institucionalizados de abuso, violación y esclavitud sexual disfrazados de ceremonias sagradas. La pregunta no es cómo existieron estas tradiciones, es cómo duraron tanto tiempo. Francia, 1385. Margaret de Anjou, de apenas 14 años, acaba de casarse con el duque de Orleans en una ceremonia política arreglada. Pero el verdadero horror aún no ha comenzado. Después del banquete, llegó la hora de la ceremonia de la cama, una tradición donde los invitados a la boda literalmente acompañan a los novios a la habitación y observan el inicio de la consumación del matrimonio. La noche de bodas pública no era una práctica ocasional de algunas familias excéntricas, era un ritual obligatorio de la nobleza europea durante más de 400 años, y cuando digo público, no estoy exagerando. Documentos de la corte francesa describen ceremonias donde más de 100 invitados se reunían en la habitación nupcial para presenciar la unión sagrada. Así funcionaba esta violación institucionalizada de la privacidad. Después de la ceremonia de la boda, las mujeres de la familia escoltaban a la novia a la habitación, la desvestían literalmente y la acostaban. Mientras tanto, los hombres hacían lo mismo con el novio. Entonces, ambos grupos se reunían en la habitación para el ritual de bendición de la cama. Un sacerdote bendecía la cama, rociando agua bendita sobre las sábanas mientras recitaba oraciones para la fertilidad. Luego, venía la parte más perturbadora. Los invitados se sentaban en sillas dispuestas alrededor de la cama, y literalmente observaban los primeros momentos de la intimidad de la pareja. Registros de la corte de Borgoña de 1369 describen con detalles nauseabundos cómo los nobles observaron con alegría, mientras el joven duque cumplía sus deberes matrimoniales. Cronistas medievales documentan cómo familias enteras, incluidos niños, eran forzadas a observar como educación sobre los sagrados deberes del matrimonio. Pero aquí está la parte que lo hace aún más enfermizo. Si la pareja no lograba actuar adecuadamente frente a la audiencia, el matrimonio podía ser considerado inválido. Imagina la presión psicológica de tener que consumar tu matrimonio mientras decenas de personas observan, critican y hacen comentarios.
Para las novias adolescentes, la mayoría entre 12 y 16 años, esta experiencia era puro trauma. Documentos médicos de la época registran casos de locura nupcial, un estado de shock mental que algunas niñas desarrollaban después de la ceremonia de la cama. Una crónica de 1374 describe cómo una novia de 13 años perdió el habla durante 3 meses después de su noche de bodas pública. La tradición tenía varias justificaciones legales igualmente repugnantes. Primera, asegurar que el matrimonio fuera consumado y por lo tanto legal. Segunda, verificar que ambos cónyuges fueran capaces de cumplir con los deberes reproductivos. Tercera, testificar que no hubo sustitución de novios. Sí, eso sucedía. Algunas regiones desarrollaron variaciones aún más invasivas. En la Alemania medieval, existía la prueba de la sábana. Los invitados verificaban las sábanas a la mañana siguiente buscando sangre como prueba de virginidad. Si no la encontraban, la novia podía ser devuelta a la familia original como mercancía defectuosa. El aspecto más impactante es cómo esto era considerado entretenimiento social. Registros de gastos muestran que las familias ricas contrataban músicos para tocar durante la ceremonia de la cama, servían vinos especiales a los observadores, e incluso ofrecían apuestas sobre cuántos minutos duraría la consumación. La Iglesia Católica no solo lo permitía, sino que lo oficializaba. Manuales eclesiásticos del siglo XIV contienen instrucciones detalladas para los sacerdotes sobre cómo llevar a cabo bendiciones de la cama apropiadas. El Papa Clemente VII incluso escribió una bula papal en 1523 defendiendo la práctica como necesaria para la santidad del matrimonio. Los niños que crecían en este sistema consideraban completamente normal que la intimidad fuera un acto público. Los registros muestran a jóvenes nobles planeando sus propias ceremonias de la cama con la misma informalidad con la que hoy planeamos una fiesta de cumpleaños. La tradición solo comenzó a declinar a finales del siglo XVI, no por razones morales, sino porque los reyes comenzaron a darse cuenta de que estaba creando escándalos políticos. Cuando los detalles íntimos de los matrimonios reales se convertían en chismes públicos, esto debilitaba la autoridad monárquica. Aún así, los registros muestran que la práctica persistió en familias rurales francesas hasta al menos 1650. La última ceremonia de la cama documentada oficialmente ocurrió en 1745, en el matrimonio del delfín Luis Fernando de Francia. Hoy, esto sería clasificado como voyerismo forzado, abuso sexual de menores, violación de la privacidad y trauma psicológico institucionalizado. En la Europa medieval, era considerado la parte más sagrada e importante de cualquier matrimonio noble. Roma, 46 después de Cristo. Julia tiene 8 años de edad. Hoy se casará con Gaius Marcellus, un senador de 34 años, en una ceremonia oficial sancionada por el propio emperador Claudio. Y no van a esperar a que crezca. La consumación del matrimonio ocurrirá esa misma noche, porque en la ley romana, una niña se convierte en mujer en el momento en que se casa, independientemente de la edad. Los matrimonios infantiles romanos no eran matrimonios simbólicos que se consumarían años después, eran uniones sexuales inmediatas que involucraban a niñas que apenas sabían hablar bien, y esto no era una práctica marginal de familias depravadas, era política oficial del Estado romano para las clases altas. La ley romana establecía que las niñas podían casarse a los 7 años de edad, no a los 7 años y algunos meses, no casi 8, exactamente a los 7 años. Documentos legales del periodo imperial muestran cientos de contratos matrimoniales que involucraban a niñas entre 7 y 10 años siendo prometidas a hombres entre 25 y 50 años. Pero aquí está la parte que lo hace especialmente horrible. La ley romana también determinaba que los matrimonios no consumados podían ser anulados. Esto significaba que estas niñas eran violadas la noche de la boda como requisito legal para validar la unión. No era abuso, era obligación jurídica. Plinio el Joven, uno de los escritores más respetados de Roma, describe en sus cartas cómo planeó el matrimonio de su sobrina Calpurnia cuando ella tenía 9 años. Escribe casualmente sobre preparar a la niña para sus deberes conyugales y contratar a tutoras expertas para enseñar las artes del lecho. Estamos hablando de preparar a una niña de 9 años para la actividad sexual con la misma naturalidad con la que discutiríamos la matrícula escolar. Registros médicos romanos documentan una epidemia de muertes durante el parto que involucraban a niñas entre 10 y 14 años. El médico Sorano de Éfeso, considerado el mayor ginecólogo de la antigüedad,
Escribió tratados enteros sobre cómo preservar la vida de esposas jóvenes durante gestaciones prematuras. Literalmente estaba tratando de descubrir cómo mantener vivas a las niñas durante embarazos que sus cuerpos no podían soportar, lo que lo hace aún más perturbador que los romanos tenían suficiente conocimiento médico para saber que esto mataba a las niñas, pero lo hacían de todos modos porque las ventajas políticas y económicas superaban lo que consideraban pérdidas aceptables de niños. Marco Tulio Cicerón, el gran filósofo romano, casó a su hija Tulia a los 10 años con Gaius Calpurnius Piso, de 28 años. En sus cartas, Cicerón discute abiertamente los beneficios estratégicos de casar a hijas jóvenes. Eran más fácilmente moldeables a las expectativas de los maridos, producían más hijos durante la vida reproductiva y consolidaban alianzas políticas durante décadas. Documentos de impuestos romanos listan a esposas menores como propiedad grabable, en la misma categoría que esclavos y ganado. Un papiro del 73 después de Cristo, encontrado en Oxirrinco, lista a Cornelia, hija de Marcus, edad 8 años, esposa de Lucius Flavius, como un bien con un valor de 2,000 sestercios, el equivalente a 2 caballos de guerra. La preparación de estas niñas para el matrimonio era un proceso sistematizado y documentado. Las niñas de familias ricas eran enviadas a escuelas conyugales a los 6 años, donde aprendían artes domésticas y maritales. Textos educativos romanos preservados incluyen instrucciones para niñas de 7 años sobre cómo satisfacer las necesidades masculinas y producir herederos rápidamente, pero quizás el aspecto más enfermizo sea cómo esto era celebrado públicamente. Los festivales matrimoniales romanos incluían competiciones donde las familias exhibían a sus hijas más jóvenes para posibles maridos mayores. Registros del siglo I después de Cristo describen mercados de novias, donde niñas de 7 a 12 años eran literalmente subastadas a senadores y comerciantes ricos. El poeta Ovidio, en su obra Ars Amatoria, incluye consejos específicos para hombres sobre cómo entrenar esposas jóvenes. Recomienda técnicas para acostumbrar a las niñas a los deberes matrimoniales que hoy reconoceríamos como manuales de abuso sexual infantil sistematizado. El emperador Augusto oficializó esta práctica a través de las leyes Julia, que ofrecían beneficios fiscales para los hombres que se casaran con niñas menores de 12 años. La lógica era que las esposas más jóvenes producirían más ciudadanos romanos, fortaleciendo el imperio a través de lo que hoy llamaríamos reproducción forzada de niños. Los registros muestran que la esperanza de vida para las niñas casadas antes de los 10 años era un 60% menor que para las mujeres que se casaban después de los 16, pero esto era considerado un sacrificio aceptable por el bien mayor de la sociedad romana. La tradición solo comenzó a cambiar en el siglo IV después de CRICTO. Cuando la influencia cristiana introdujo nuevos conceptos sobre la edad de consentimiento, pero incluso entonces, el cambio fue glacial. Los registros muestran matrimonios de niñas de 10 años ocurriendo regularmente en el Imperio Romano Oriental hasta al menos el 800 después de Cristo. Hoy esto sería clasificado como violación de menores, abuso sexual infantil, tráfico de menores y crímenes contra la humanidad. En la antigua Roma, era considerado diplomacia matrimonial estratégica y responsabilidad cívica. India, 1823, Luke Kanwar, tiene solo 18 años y acaba de perder a su marido después de 8 meses de matrimonio, pero su tragedia apenas comienza. De acuerdo con la tradición Sati, debe ser quemada viva en la pira funeraria de su marido para purificar su alma y reunirse con él en la próxima vida. No es una elección, es una obligación religiosa que se ejecutará a la fuerza si intenta resistirse. El sati no era un suicidio ritual ocasional practicado por mujeres desesperadas, era un sistema institucionalizado de asesinato de viudas, que operó en la India durante más de 1500 años. Y cuando digo institucionalizado, quiero decir que estaba regulado por leyes, celebrado en festivales públicos y considerado el acto más sagrado que una mujer podía realizar. Así funcionaba esta monstruosa tradición. Cuando un hombre moría, su viuda era inmediatamente aislada de la sociedad, no podía comer, beber agua o salir de casa. Los familiares la preparaban para el sati a través de ayuno forzado, drogas para reducir la resistencia y lavado de cerebro religioso continuo. El día de la cremación, la viuda era vestida con ropas de novia y llevada en procesión pública hasta la pira funeraria. Multitudes se reunían para presenciar lo que consideraban un espectáculo religioso sagrado. La mujer era entonces colocada viva en la pira junto al cuerpo de su marido muerto,
y quemada hasta la muerte mientras miles aplaudían. Registros británicos del siglo XIX documentan que entre 1815 y 1818, más de 2.300 mujeres fueron quemadas vivas en Sati, solo en la región de Bengala. Esto es casi 2 mujeres asesinadas por día durante 4 años consecutivos, en una única provincia de la India. Pero aquí está la parte que lo hace aún más perturbador: muchas de estas mujeres eran niñas. Registros oficiales muestran viudas de 8, 10,12 años siendo quemadas vivas porque sus maridos ancianos murieron. Una niña ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo, pero era asesinada de todos modos porque la tradición sagrada lo exigía. El capitán Edward Thompson, oficial británico que documentó cientos de casos de Sati, describe en sus memorias cómo familias enteras colaboraban para asesinar a sus propias hijas, nueras y hermanas. En muchos casos, las mujeres intentaban huir de la pira, pero eran arrastradas físicamente de regreso y atadas para impedir el escape. Thompson registra un caso en 1821, donde una viuda de 16 años llamada Kamala intentó correr cuando vio las llamas. Sus propios cuñados la atraparon, le rompieron las piernas para impedir una nueva fuga, y la arrojaron viva al fuego. La multitud celebró esto como evidencia de que los dioses querían que cumpliera su deber sagrado. Las justificaciones religiosas para esta barbarie eran elaboradas y sistematizadas. Textos hindúes como el Garuda Purana afirmaban que una viuda que no practicara sati se condenaría a sí misma y a su marido muerto a 84 millones de reencarnaciones en formas inferiores. Era literalmente chantaje espiritual: muere quemada o condena a ambos a la perdición eterna. Pero la realidad económica detrás del sati era aún más siniestra. Las viudas en la sociedad hindú tradicional heredaban propiedades de los maridos muertos. Si morían en sati, esas propiedades revertían a la familia masculina. Registros de propiedad muestran que las familias frecuentemente forzaban a las viudas al sati específicamente para robar sus herencias legales. El proceso era tan sistematizado que existían especialistas en sati, brahmanes que supervisaban las quemas y garantizaban que se ejecutaran correctamente de acuerdo con las escrituras religiosas. Estos especialistas recibían pagos de las familias y un porcentaje de las propiedades confiscadas. Documentos británicos describen cómo las mujeres eran drogadas con opio antes del sati para reducir la resistencia. Otras eran embriagadas con alcohol o forzadas a ingerir mezclas que causaban delirio. El objetivo era asegurar que no intentaran escapar o gritar durante la quema, lo que profanaría la ceremonia. Rajaram Mohan Roy, reformador social indio que hizo campaña contra el sati, documentó casos donde viudas embarazadas eran forzadas a esperar el nacimiento del bebé antes de ser quemadas. Si el bebé era niña, a veces era quemada junto con la madre. Si era niño, era perdonado para preservar el linaje familiar. La tradición creó una industria completa alrededor de la muerte de las viudas. Los mercaderes vendían madera especial para piras de sati. Los artesanos hacían joyas funerarias específicas. Se contrataban músicos para tocar durante las quemas. Festivales religiosos enteros se organizaban alrededor de satis masivos. Los registros muestran que algunas regiones desarrollaron sati competitivo, donde familias rivales intentaban superarse unas a otras con quemas más elaboradas y públicas. Cuanto más espectacular la muerte de la viuda, mayor el prestigio social de la familia. Cuando los británicos finalmente prohibieron el sati en 1829 hubo una revuelta masiva de comunidades hindúes que lo consideraron interferencia en tradiciones sagradas. Se enviaron peticiones con miles de firmas al gobierno, exigiendo que se restaurara el derecho religioso de quemar viudas. Incluso después de la prohibición oficial, el sati continuó en secreto durante décadas. El último caso oficial documentado ocurrió en 1987, eso es hace solo 37 años, cuando Rup Kanwar fue quemada viva en el estado de Rajasthan. Más de 300.000 personas asistieron a la ceremonia, muchas considerándola un milagro religioso. Hoy, esto sería clasificado como homicidio calificado, genocidio basado en género, abuso religioso y crímenes contra la humanidad. En la India tradicional, era considerado el acto más sagrado y noble que una mujer podía realizar. Bosque germánico, 156 después de Cristo. Brunhild está recolectando hierbas cerca de su aldea cuando guerreros de una tribu vecina la rodean. No está siendo secuestrada para rescate o esclavitud.
está siendo conquistada para el matrimonio por un jefe tribal que la vio durante una feria comercial. En los próximos 3 días, será violada repetidamente como parte del ritual de posesión, que la transformará oficialmente de soltera a esposa. El matrimonio por rapto no era un crimen entre las tribus germánicas, era una forma legítima y respetada de formar uniones matrimoniales. Códigos legales germánicos de los siglos II al 6 después de Cristo no solo permitían el rapto de mujeres para el matrimonio, sino que establecían reglas detalladas sobre cómo hacerlo correctamente. El proceso seguía protocolos específicos documentados en códigos tribales como la ley sálica de los francos. Primero, el hombre declaraba públicamente su intención de conquistar una mujer específica. Esto le daba el derecho legal exclusivo de raptarla dentro de un periodo determinado. Si otro hombre la raptaba primero, esto causaría guerra entre familias. Así funcionaba el ritual. El raptor y sus guerreros invadían la casa de la mujer, la arrancaban literalmente de su familia y la llevaban a su territorio. Una vez en sus tierras, era violada continuamente durante 3 días consecutivos como parte de la ceremonia de posesión. Esto no era considerado violación, era considerado el proceso legal de transformar una mujer soltera en esposa casada. Tácito, el historiador romano que estudió las tribus germánicas en el siglo I después de Cristo, describe en Germania cómo presenció múltiples raptos matrimoniales durante su investigación. Observa que la posesión física de la mujer durante 3 días consecutivos crea lazos legales indisolubles, convirtiéndola en propiedad permanente del hombre, incluso si ella se ha resistido violentamente. La ley de los alamanes del siglo VI especifica que una mujer raptada para el matrimonio pierde automáticamente todos los derechos a su familia original después de 72 horas de posesión conyugal. No podía regresar, incluso si escapaba, porque legalmente ya no pertenecía a esa familia. Era una transferencia de propiedad humana a través de violación sistematizada. Pero aquí está la parte más enfermiza. Las familias de las mujeres frecuentemente colaboraban con los raptores. Los registros muestran que los padres negociaban secretamente los raptos de sus hijas con pretendientes, fingiendo resistencia para mantener las apariencias sociales. Era teatro público para enmascarar transacciones privadas, donde las mujeres eran vendidas a través de violencia escenificada. La tradición era tan aceptada que desarrolló variaciones regionales especializadas. Las tribus visigodas practicaban el rapto de mercado, secuestraban mujeres durante ferias comerciales cuando estaban lejos de la protección familiar. Las tribus ostrogodas preferían el rapto de guerra, atacaban aldeas enemigas específicamente para capturar mujeres para el matrimonio forzado. San Jerónimo, padre cristiano del siglo IV, comenta en sus cartas cómo las tribus germánicas que se convirtieron al cristianismo adaptaron la tradición para parecer más santa. En lugar de 3 días de violación, hacían una ceremonia donde la mujer era simbólicamente conquistada en una sola noche, seguida de un matrimonio cristiano forzado al día siguiente. El código legal de los vándalos establecía que las mujeres raptadas para el matrimonio no podían heredar propiedades de sus familias originales, pero tampoco tenían derecho a las propiedades de los maridos que las raptaron. Existían en un limbo legal permanente, propiedad humana sin derechos económicos. Registros arqueológicos de cementerios germánicos muestran evidencia física de esta práctica. Esqueletos femeninos de los siglos III frecuentemente presentan signos de trauma severo ocurrido cerca de la edad matrimonial, fracturas de costillas, huesos rotos en las muñecas, por intentos de fuga y daños pélvicos consistentes con violencia sexual repetida. La tradición creó una economía perversa donde las mujeres jóvenes eran literalmente cazadas como recursos. Los registros muestran que los guerreros germánicos planeaban expediciones específicamente para recolectar esposas de tribus vecinas. Las mujeres hermosas o de familias importantes eran objetivos específicos, raptadas en ataques coordinados que funcionaban como secuestros matrimoniales en masa. Códigos legales lombardos del siglo VII documentan guerras de esposas, conflictos enteros entre tribus causados por disputas sobre derechos de rapto. Si 2 hombres reclamaban la misma mujer, sus familias lucharían hasta la muerte para determinar quién tenía el derecho de violarla hasta el matrimonio. San Gregorio de Tours registra en su Historia de los francos cómo el rey Chilperico organizó festivales de rapto donde jóvenes guerreros competían para capturar a las mujeres más deseables. Era entretenimiento real ver a mujeres siendo cazadas, capturadas y violentadas como deporte público.
La tradición solo comenzó a declinar cuando las tribus germánicas se establecieron en territorios fijos y adoptaron la agricultura en lugar de la vida nómada. Las mujeres se volvieron económicamente valiosas para el trabajo agrícola, por lo que las familias comenzaron a protegerlas en lugar de permitir los raptos. Aún así, versiones modificadas persistieron durante siglos. Registros medievales muestran raptos simbólicos donde los matrimonios arreglados se disfrazaban como secuestros para mantener la tradición. El último caso documentado de rapto matrimonial genuino entre pueblos germánicos ocurrió en el 891 después de Cristo, en Sajonia. Hoy, esto sería clasificado como secuestro, violación en serie, detención ilegal, tráfico humano y violencia doméstica institucionalizada. Entre las tribus germánicas, era considerado una forma honorable y tradicional de formar una familia y demostrar valor guerrero. Constantinopla, 945 después de Cristo. Helena, de 15 años, acaba de casarse con un comandante militar bizantino en una ceremonia imperial, pero antes de que la unión sea considerada válida, debe pasar por el examen de la pureza, una prueba pública de virginidad realizada por médicos imperiales frente a los nobles de la corte. Si falla, será ejecutada inmediatamente por fraude matrimonial contra el Estado. La prueba de virginidad pública no era una verificación médica discreta, era un espectáculo humillante realizado como entretenimiento de la corte bizantina, y las consecuencias del fracaso no eran la anulación del matrimonio o la vergüenza social, era la muerte instantánea por decapitación, ejecutada en la misma sala donde se realizaba la prueba. Códigos legales bizantinos de los siglos VIII, XI establecían que los matrimonios de nobles solo eran válidos después de la confirmación médica de la pureza femenina. Esto significaba que las jóvenes novias eran sometidas a exámenes ginecológicos invasivos realizados por médicos imperiales frente a testigos oficiales, incluyendo al novio, las familias de ambos lados y funcionarios del Estado. Así funcionaba este ritual de humillación. Después de la ceremonia de la boda, la novia era llevada a una sala especial en el Palacio Imperial llamada Cámara de la Verdad. Era desnudada completamente y colocada en una mesa de examen mientras hasta 50 personas observaban. Los médicos entonces realizaban un brutal examen físico para determinar si su himen estaba intacto. Juan Cantacuzeno, cronista bizantino del siglo XIV Cose por Secoselio, describe con detalles sádicos cómo presenció más de 20 de estos exámenes durante su carrera en la corte. Escribe casualmente sobre cómo jóvenes princesas temblaban de terror mientras eran examinadas, y cómo la confirmación de la pureza siempre era celebrada con aplausos de los observadores. El aspecto más monstruoso es que los médicos bizantinos sabían que los himenes podían romperse por actividades no sexuales, ejercicio, accidentes, incluso montar a caballo, pero realizaban las pruebas de todos modos porque el objetivo real no era detectar la virginidad, sino humillar a las mujeres y demostrar el poder masculino absoluto sobre los cuerpos femeninos. Registros médicos bizantinos preservados en la Biblioteca de Constantinopla muestran que entre el 867 y el 1057 después de que RISTO.com al menos 127 novias fallaron en la prueba de virginidad y fueron ejecutadas inmediatamente. Esto significa una ejecución por virginidad inadecuada cada 18 meses durante 2 siglos consecutivos. Pero aquí está la parte que lo hace especialmente cruel. Muchas de estas jóvenes eran niñas que ni siquiera entendían lo que estaba sucediendo. Ana Comnena, historiadora bizantina del siglo XII, dice no 12 cobros secos ejistre en su Alexiada como su propia hermana Teodora, de apenas 12 años, murió de puro terror durante una prueba de virginidad antes incluso de que comenzara el examen físico. El sistema creó una industria de fraude alrededor de la virginidad femenina. Médicos privados ofrecían reconstrucción de himen usando sangre de animales y membranas artificiales. Las familias ricas pagaban fortunas para garantizar que sus hijas pasarían las pruebas. Era un mercado negro de virginidad fabricada. Registros de impuestos bizantinos muestran que los especialistas en pureza médicos que realizaban pruebas de virginidad eran pagados el equivalente a salarios anuales de soldados por cada examen. Era una profesión lucrativa especializada en humillar y potencialmente matar a jóvenes mujeres. El emperador Constantino VII oficializó la práctica a través del decreto de la pureza imperial en 944 después de Cristo, que hacía obligatorias las pruebas de virginidad, no solo para los matrimonios nobles,
sino para cualquier unión que involucrara funcionarios del gobierno, militares de alto rango o comerciantes ricos. Era un sistema de control social a través del terror sexual. Liutprando de Cremona, diplomático italiano que visitó Constantinopla en el 968 después de que RIST, describe en sus memorias cómo se horrorizó al presenciar una prueba de virginidad que terminó en ejecución. Una niña de 14 años llamada María fue decapitada frente a 80 invitados cuando los médicos declararon que ella no cumplía con los estándares imperiales de pureza. La crueldad se intensificaba por el momento deliberado. Las ejecuciones ocurrían inmediatamente después del fracaso en la prueba, con la espada del verdugo ya posicionada en la sala. No había apelaciones, segundas opiniones o tiempo para la preparación espiritual. El descubrimiento de la impureza resultaba en muerte instantánea mientras la familia observaba con horror. Registros de ejecuciones preservados en los archivos imperiales muestran que el método preferido era la decapitación con una espada especial llamada aguja de la justicia conichogal. La cabeza era entonces exhibida públicamente durante 3 días como advertencia para otras jóvenes sobre las consecuencias de engañar al Estado sobre su pureza. El sistema era tan brutal que desarrolló rituales de preparación específicos. Las familias realizaban pruebas privadas meses antes de las bodas, usando parteras para verificar la virginidad de sus hijas. Si descubrían problemas, algunas familias mataban a sus propias hijas en secreto para evitar la vergüenza pública de una ejecución imperial. Documentos muestran que los emperadores a veces concedían perdones de pureza como favores políticos especiales. Si una familia importante tenía una hija que fallaría en la prueba, podían pagar sobornos enormes u ofrecer servicios militares a cambio de dispensar el examen. Era corrupción sistematizada alrededor del control sexual. La tradición creó una paranoia social extrema. Los padres mantenían a sus hijas en aislamiento virtual después de la pubertad, prohibiendo cualquier actividad que pudiera dañar sus himenes. Los registros muestran que a las niñas se les impedía montar a caballo, practicar danza o incluso correr, porque las familias temían que las actividades físicas causaran impureza accidental. San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, escribió sermones defendiendo la práctica como protección de la santidad matrimonial. Argumentaba que las mujeres que mentían sobre la virginidad corrompían la pureza del Estado y merecían la muerte como traidoras espirituales. La última ejecución documentada por falla en la prueba de virginidad ocurrió en 1057 después de que RIST, cuando la emperatriz Teodora abolió la práctica después de que su propia nieta casi fuera ejecutada debido a un examen médico incorrecto. Aún así, las pruebas privadas continuaron en familias nobles durante 2 siglos más. Hoy, esto sería clasificado como abuso sexual, humillación pública, pseudociencia médica, ejecución sumaria y genocidio basado en género. En el Imperio Bizantino, era considerado protección sagrada de la pureza familiar y responsabilidad cívica imperial. Estambul, 1520. Ayşe es una joven de 16 años que acaba de ser seleccionada como la 7ª esposa del pachá local, pero no solo se está casando, está entrando en una competición de vida o muerte donde debe eliminar a las otras esposas a través de envenenamiento, sabotaje o asesinato directo para convertirse en la esposa principal. Fallar significa la muerte. Vencer significa la supervivencia, pero al costo de convertirse en una asesina múltiple. La poligamia competitiva otomana no era simplemente un hombre teniendo múltiples esposas, era un sistema deliberadamente planeado donde las mujeres eran forzadas a matarse unas a otras por el derecho a sobrevivir en el matrimonio. Y esto no era una distorsión de familias disfuncionales, era política oficial del Estado otomano para sus élites. Códigos legales otomanos de los siglos XV, XVII establecían que los hombres de alta posición podían tener hasta 12 esposas simultáneamente, pero solo una podía ser designada como esposa principal con derechos legales y herencia. Las otras existían en estado de guerra perpetua, compitiendo para eliminar rivales y conquistar la posición de supervivencia. Así funcionaba este sistema de asesinato matrimonial institucionalizado. Cuando un hombre rico decidía tomar una nueva esposa, se le informaba oficialmente que estaba entrando en competición por la vida con las esposas existentes. Reglas específicas gobernaban cómo se podía llevar a cabo esta competición. El Kanun y Harem, ley del Harem de 1500, permitía que las esposas usaran cualquier método para eliminar rivales.
excepto la violencia física directa presenciada por hombres. Esto significaba que el envenenamiento, el sabotaje, los accidentes arreglados y el asesinato por terceros eran todos completamente legales dentro del contexto matrimonial. Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en el Imperio Otomano, documentó en sus famosas cartas de 1717 cómo presenció múltiples asesinatos entre las esposas de oficiales otomanos. Describe cómo las mujeres viven en constante terror, probando cada comida en busca de veneno y durmiendo con cuchillos bajo sus almohadas. Registros de tribunales otomanos preservados en los archivos de Estambul muestran que entre 1453 y 1600, pavanienos, 847 mujeres murieron en accidentes domésticos que involucraban a múltiples esposas de oficiales del Estado, tasa de mortalidad de 5 y 6 mujeres por año, durante 147 años consecutivos, solo en casos oficialmente registrados. El aspecto más perturbador es que el sistema se presentaba como empoderamiento femenino. A las mujeres se les informaba que tenían agencia para determinar su propio destino a través de la competición. En realidad, era un sistema donde las mujeres eran forzadas a convertirse en asesinas para sobrevivir al matrimonio. Ahmed Pasha, gobernador de Damasco en el siglo XVI, mantenía registros detallados de sus 11 esposas y sus competiciones. Documentos de su propiedad muestran cómo creaba deliberadamente conflictos entre ellas ofreciendo recompensas a la esposa más dedicada. En sus 20 años de matrimonio, 9 de sus esposas murieron en accidentes sospechosos. El sistema creó métodos de asesinato específicos adaptados a las limitaciones legales. Los accidentes de escalera, donde las rivales eran empujadas, se volvieron tan comunes que desarrollaron el término Istambul de mi paso de Estambul. El envenenamiento con sustancias disponibles en las cocinas era considerado un arte, con recetas transmitidas secretamente entre mujeres. Evliya Çelebi, viajero otomano del siglo XVII, documenta en su Sella Hatname cómo visitó harenes donde las esposas se saludaban con sonrisas mientras planeaban la muerte unas de otras. Describe una cultura de paranoia femenina, donde las mujeres no podían confiar ni siquiera en sus propias sirvientas. Registros médicos otomanos muestran una epidemia de muertes misteriosas entre mujeres casadas con hombres poderosos. El doctor Salih Efendi, médico de la corte en el siglo XVI, 1006, documentó síntomas consistentes con envenenamiento por arsénico en más de 200 mujeres examinadas entre 1543 y 1578. El sultán Solimán, el Magnífico, oficializó estas prácticas a través del decreto de competición conyugal en 1538, que establecía premios estatales para las esposas que demostraran superioridad sobre las rivales. Las esposas ganadoras recibían propiedades, joyas, y un estatus legal elevado como recompensa por eliminar a la competencia. El sistema era tan aceptado que desarrolló rituales públicos alrededor de él. Los festivales de victoria conyugal celebraban a las esposas que lograban eliminar a todas las rivales. Estas mujeres eran honradas públicamente como ejemplos de dedicación matrimonial superior, mientras caminaban sobre las tumbas de sus víctimas. Los niños nacidos en este sistema crecían observando a sus madres planeando asesinatos de otras mujeres de la familia. Los registros muestran que los hijos eran entrenados para ayudar a sus madres a envenenar o sabotear a las rivales. Era educación en asesinato familiar transmitida a través de generaciones. Sultana Nurbanu, madre del sultán Murad III, mantenía un manual de competición conyugal con instrucciones detalladas sobre cómo eliminar rivales en el harén imperial. El documento, preservado en el archivo Topkapi, incluye recetas de veneno, técnicas de sabotaje y métodos para arreglar accidentes convincentes. La tradición solo fue abolida en 1839 cuando las reformas de Tanzimat intentaron modernizar las leyes otomanas bajo presión europea, pero los registros muestran que la práctica continuó en secreto, en provincias remotas hasta al menos 1876, cuando se registraron los últimos casos documentados en Anatolia. Incluso después de la abolición oficial, la mentalidad competitiva persistió. Los sociólogos otomanos del siglo XIX documentaron niveles anormalmente altos de violencia entre las esposas en matrimonios polígamos reformados, sugiriendo que décadas de asesinato institucionalizado habían creado un trauma cultural permanente. Hoy, esto sería clasificado como homicidio múltiple, conspiración para asesinato,
ambiente de trabajo hostil extremo, coerción para la violencia y crimen organizado matrimonial. En el Imperio Otomano, era considerado un sistema matrimonial natural que promovía la excelencia femenina a través de una competencia saludable. Así que ahí están las 6 tradiciones de boda más perturbadoras de la historia humana. Noches de bodas como espectáculos públicos en la Europa medieval. Niñas de 8 años siendo violadas legalmente en el Imperio Romano. Viudas quemadas vivas en la India durante más de 1000 años. Mujeres siendo secuestradas y violentadas como forma legítima de matrimonio entre tribus germánicas. Jóvenes siendo ejecutadas públicamente por fallar en pruebas de virginidad en el Imperio Bizantino. Y esposas forzadas a asesinarse mutuamente para sobrevivir en el Imperio Otomano. Cada una de estas prácticas operó durante siglos, fue sancionada por religiones, aprobada por leyes y celebrada por sociedades enteras. No eran aberraciones de civilizaciones primitivas, eran tradiciones centrales de algunos de los imperios más avanzados de la historia. La próxima vez que alguien hable sobre valores tradicionales del matrimonio o romantice cómo las cosas eran mejores en el pasado, recuerda, estamos hablando de una historia donde casarse significaba ser propiedad, donde la intimidad era un espectáculo público, y donde las mujeres eran literalmente asesinadas por no cumplir estándares imposibles de pureza. El matrimonio moderno, con todas sus imperfecciones, es el resultado de siglos luchando por escapar de estas tradiciones monstruosas. Si este video te abrió los ojos a realidades históricas que preferirían ocultarte, compártelo con alguien que necesite esta perspectiva. Y suscríbete al canal para más verdades sobre el pasado que no enseñan en la escuela, porque conocer la historia real es la única forma de garantizar que nunca la repetiremos.